Hola, tengo 72 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante más de 4 décadas, guardé un secreto que estuvo enterrado en las páginas de un diario viejo, un secreto que explica por qué siempre fui tan fuerte, tan callada, tan protectora con mi familia. Pero hace un año, mi hija encontró ese diario en un sótano y descubrió palabras que escribí cuando tenía apenas 30 años, él me obligó a tomar vano con él hoy. Tengo miedo. Esa frase abrió una caja que jamás imaginé volver a tocar. Lo que mi familia no sabía es que esos años en San Antonio, Texas, cuando todos creían que éramos felices, yo estaba sobreviviendo a algo que me avergonzaba contar. Hoy decidí romper el silencio porque entendí que guardar secretos para proteger a otros solo nos lastima a todos. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Saber que alguien me escucha hace que todo valga la pena. Me llamo Rosa María Hernández de Gutiérrez. Tengo 72 años y vivo en una casa modesta en Guadalajara, Jalisco. Durante más de 40 años, he guardado un secreto que me ha pesado como una piedra en el pecho. Cada vez que mis hijos me visitaban, cada Navidad, cada cumpleaños, sentía esa piedra crecer. ¿Cuántas veces quise hablar? ¿Cuántas noches me quedé despierta preguntándome si había hecho lo correcto al callar? Pero el miedo es más fuerte que el deseo de libertad, o al menos eso creí durante todas esas décadas. La tarde del 23 de marzo de este año, estaba sentada en mi sala, tomando café de olla que acababa de preparar. El aroma de la canela llenaba la casa, mezclándose con el olor de las gardenias que siempre tengo en la entrada. Era una tarde tranquila de domingo, de esas en que Guadalajara se vuelve silenciosa y solo se escuchan las campanas de la iglesia a lo lejos. Estaba bordando un mantel, algo que hago cuando necesito calmar mis nervios, cuando escuché que alguien tocaba la puerta con urgencia. Era mi hija menor, Lupita. Tiene 45 años ahora, pero en ese momento parecía una niña asustada. Entró sin esperar que le abriera completamente, con los ojos rojos de tanto llorar y en las manos traía un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la cubierta desgastada. Mi corazón se detuvo. Reconocí ese cuaderno inmediatamente. Era mi diario de los años 80, el que había escrito cuando vivíamos en San Antonio, Texas, durante los primeros años después de emigrar. Mamá, dijo Lupita con voz temblorosa, ¿qué significa esto? Encontré este diario en el ático de la casa donde crecí, cuando fui a San Antonio la semana pasada a arreglar unos papeles. Leí una entrada que me dejó sin aire. Abrió el cuaderno en una página específica y comenzó a leer con voz quebrada, él me obligó a bañarme con él hoy. No sé qué hacer. Tengo miedo de contarle a alguien. Las palabras flotaron en el aire como humo negro. Mis manos empezaron a temblar tanto que dejé caer mi taza de café. El líquido oscuro se derramó sobre el mantel que acababa de bordar, pero no me importó. Durante 43 años había imaginado este momento, había ensayado en mi mente qué diría si alguien descubría la verdad. Pero ahora que estaba aquí, las palabras se negaban a salir de mi garganta. Lupita me miraba con una mezcla de horror, confusión y rabia que nunca había visto en su rostro. Mamá, ¿quién es él? ¿Qué te hizo? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Las preguntas salían de su boca como balas, cada una perforando el muro de silencio que había construido durante décadas. Me senté despacio en mi silla favorita, esa mecedora de madera que mi esposo me había regalado hace 30 años, y cerré los ojos. ¿Cómo explicar 40 años de silencio? ¿Cómo hacer que mi hija entendiera las decisiones que tomé cuando tenía su edad, cuando era una mujer joven, asustada, en un país extraño, sin hablar bien el idioma, sin dinero, sin opciones? El peso del secreto que había cargado todo este tiempo comenzaba a aplastarse contra mi pecho, haciéndome difícil respirar. Siéntate, mija, le dije finalmente, señalando el sofá. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Lo que voy a contarte no es lo que tú crees. Es peor en algunos sentidos y diferente en otros. Pero tienes razón en una cosa, es hora de que sepas la verdad. Toda la verdad. Lupita se sentó en el borde del sofá, con el diario apretado contra su pecho como si fuera un salvavidas. Podía ver en sus ojos el miedo de lo que estaba por escuchar, pero también había determinación. Mi hija menor siempre ha sido la más valiente de todos mis hijos, la que hace las preguntas difíciles, la que no se conforma con respuestas a medias. Miré por la ventana hacia la calle donde los niños del vecindario jugaban fútbol. El sol de la tarde pintaba todo de color naranja y dorado.
Pensé en mi propia infancia en un pueblo pequeño de Jalisco, donde las mujeres aprendíamos desde niñas a guardar silencio, a ser fuertes sin mostrar dolor, a proteger a la familia sin importar el costo personal. Esas lecciones se habían convertido en cadenas que me ataron durante toda mi vida adulta. El diario es mío, comencé a decir, mirándola a los ojos. Lo escribí en 1982, cuando apenas llevábamos 6 meses viviendo en San Antonio. Tenías 2 años entonces, eras apenas una bebé. No recuerdas nada de ese tiempo, pero yo sí. Cada detalle está grabado en mi memoria como con fuego. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Él, del que hablo en el diario es tu tío Ramiro, el hermano de tu papá. Pero antes de que saques conclusiones, necesito que escuches toda la historia. Vi cómo el rostro de Lupita pasaba por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, asco, confusión. Ramiro había muerto hacía 3 años de un ataque al corazón. Era un hombre que en sus últimos años había sido amable y generoso con toda la familia, especialmente con los nietos. ¿Cómo reconciliar esa imagen con las palabras escritas en mi diario? Mamá, ¿cómo es posible? El tío Ramiro siempre fue. Lupita no pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que siguiera siendo parte de la familia? ¿Cómo pudiste estar en la misma mesa con él en Navidad, en cumpleaños, en bautizos? Esas preguntas me habían atormentado durante décadas. Cada reunión familiar había sido una tortura silenciosa. Cada vez que tenía que saludar a Ramiro, cada vez que lo veía jugar con mis nietos, una parte de mí moría por dentro. Pero había razones para mi silencio. Razones complicadas, dolorosas, que solo ahora, en mi vejez, estaba lista para confrontar. Lo que voy a contarte tomará tiempo, le dije a Lupita. No es una historia simple con villanos y víctimas claras. Es la historia de una mujer joven que no tenía opciones, de un sistema que no protegía a las mujeres como yo, de decisiones tomadas en desesperación y miedo. Pero también es una historia de supervivencia, de fuerza escondida, de secretos que pensé estaban enterrados pero que ahora deben salir a la luz. Lupita asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estoy lista, mamá. Necesito saber qué pasó realmente. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, marcando las 6 de la tarde. Era la hora del Ángelus, ese momento en que tradicionalmente nos detenemos para reflexionar. Qué apropiado, pensé. Este era mi momento de verdad, el momento en que finalmente liberaría a los fantasmas que me habían perseguido durante más de 4 décadas. Empecemos por el principio, dije, acomodándome en mi mecedora. Por los días en que tu padre y yo decidimos cruzar la frontera buscando una vida mejor. 1982 fue el año en que mi vida cambió para siempre, aunque no de la manera que había imaginado cuando tu padre y yo decidimos emigrar a los Estados Unidos. Teníamos tantos sueños, Lupita. Queríamos darte una mejor educación, una casa con más de 2 cuartos, oportunidades que México no nos podía ofrecer en ese momento. Tu padre, Miguel, había conseguido trabajo en una fábrica de muebles en San Antonio gracias a su hermano Ramiro, quien había llegado allá 5 años antes. El viaje desde Guadalajara hasta San Antonio fue largo y aterrador. Cruzamos la frontera de manera legal, con visas de trabajo que Ramiro había ayudado a gestionar, pero aún así sentía que estaba dejando atrás todo lo que conocía. Recuerdo el olor a gasolina del autobús, el calor sofocante del desierto de Chihuahua, y como tú, apenas una bebé de 2 años, llorabas sin parar porque extrañabas a tu abuela. Yo también quería llorar, pero las mujeres de mi generación habíamos aprendido a guardar las lágrimas para cuando nadie nos viera. Cuando llegamos a San Antonio en marzo de ese año, me sorprendió lo diferente que era todo. Sí, había muchos mexicanos, escuchaba español en todas partes, pero era un español diferente al mío, mezclado con inglés, con expresiones que no entendía. La ciudad era enorme, ruidosa, con autos por todas partes. Me sentía pequeña y perdida. Tu padre trabajaba turnos dobles desde el primer día, tratando de ahorrar dinero para eventualmente rentar nuestra propia casa. Mientras tanto, vivíamos con Ramiro y su esposa, tu tía Consuelo, en una casita de 2 habitaciones en el West Side de San Antonio. Esa casa, Lupita, era tan pequeña que apenas cabíamos los 5, Ramiro, Consuelo, sus 2 hijos pequeños, tu padre, tú y yo.
Había solo un baño y el calentador de agua era tan viejo que apenas funcionaba 15 minutos al día. Teníamos que organizarnos en turnos estrictos para bañarnos. Ramiro trabajaba el turno de noche en una fábrica diferente a la de tu padre, y tenía que bañarse siempre a las 4 de la tarde antes de irse al trabajo. Aquí es donde la historia se pone difícil de contar, mija. No porque sea terrible en el sentido que tú imaginas, sino porque es terrible en formas más sutiles, más complicadas. ¿Cómo explicar la humillación sin que suene dramático? ¿Cómo describir el miedo sin que parezca exagerado? Pero debo intentarlo porque esta verdad ha vivido dentro de mí demasiado tiempo. Yo tenía 3 meses de embarazo de tu hermano mayor, Javier. Las náuseas matutinas eran terribles. Vomitaba varias veces al día y me sentía débil constantemente. Un día de mayo, particularmente caluroso, me sentí tan mal que tuve que acostarme toda la tarde. Cuando llegaron las 4, la hora del baño de Ramiro, yo necesitaba urgentemente darme un baño frío para aliviar las náuseas. Le pedí permiso para usar el baño primero, prometiendo ser rápida. Ramiro aceptó, pero con una condición que debió haberme alertado. Dijo que tenía exactamente 10 minutos porque no podía llegar tarde al trabajo. Me metí al baño, abrí el agua fría y traté de apresurarme, pero me sentía tan mareada que tuve que sentarme en el piso de la regadera, dejando que el agua corriera sobre mi cabeza. Los 10 minutos pasaron y yo seguía ahí, incapaz de moverme sin sentir que iba a vomitar. Ramiro tocó la puerta. Luego la abrió. Ya se acabó tu tiempo, Rosa, dijo con una voz que no admitía discusión. Le dije que por favor me diera unos minutos más, que me sentía muy mal. Su respuesta me dejó helada, no hay tiempo para eso. El agua caliente ya casi se acaba y yo también tengo que bañarme. En el rancho donde crecimos, las familias compartían todo. No te hagas la mojigata. Antes de que pudiera reaccionar, Ramiro entró al baño, cerró la puerta con llave, y comenzó a desvestirse. Yo estaba en shock, congelada por la vergüenza y el miedo. Él entró a la regadera, empujándome suavemente hacia un lado, y empezó a bañarse como si fuera lo más normal del mundo. Siguió hablando sobre cómo en México las familias no tenían estas delicadezas americanas, como yo estaba siendo demasiado sensible, como debía acostumbrarme a las realidades de la vida de inmigrante. Yo me quedé acurrucada en una esquina de esa regadera pequeña, temblando no de frío sino de humillación, con mis brazos tratando de cubrirme lo mejor posible. Ramiro nunca me tocó directamente. Nunca hubo contacto físico. Pero sus ojos, Lupita, sus ojos me miraban de una manera que me hacía sentir desnuda más allá de mi cuerpo. Y sus comentarios constantes sobre cómo yo estaba exagerando, como esto era normal, me hacían dudar de mi propia percepción de lo que estaba sucediendo. El baño duró quizás 5 minutos más, pero se sintió como una eternidad. Cuando Ramiro finalmente salió, me lanzó una toalla y me dijo, ya ves que no fue nada. Mañana te toca bañarte más temprano. Se fue silbando, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí, temblando bajo el agua ya fría, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Esa noche no le conté nada a tu padre. ¿Cómo podía? Ramiro nos estaba dando techo, había conseguido el trabajo para Miguel, teníamos toda nuestra vida dependiendo de su generosidad. Además, una parte de mí se preguntaba si realmente estaba exagerando. Ramiro tenía razón en que veníamos de una cultura donde las familias vivían muy juntas. ¿Era yo la que estaba siendo demasiado delicada? ¿La que no entendía las realidades de la vida de inmigrante? Escribí sobre eso en mi diario esa noche, tratando de procesar lo que había sucedido. Pero esa no fue la única vez, Lupita. Durante los siguientes meses, Ramiro creó situaciones similares. Entraba al cuarto sin tocar cuando yo estaba cambiándote los pañales a ti, siempre con alguna excusa. Hacía comentarios sobre cómo mi cuerpo estaba cambiando con el embarazo, comentarios que se disfrazaban de preocupación familiar pero que me hacían sentir observada, vulnerable. Usaba el pretexto de enseñarme inglés para sentarse muy cerca de mí en el sofá, su pierna tocando la mía, su aliento en mi cuello mientras corregía mi pronunciación. Nunca hubo un momento claro donde pudiera decir, esto fue abuso. No hubo toques inapropiados directos. No hubo violencia física. Pero había algo profundamente errado en la forma en que Ramiro ejercía poder sobre mí, usando mi vulnerabilidad como inmigrante, mi dependencia económica, mi aislamiento cultural. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y yo lo sabía también,
pero ninguno de los dos teníamos palabras para nombrarlo en ese momento. Pero mamá, interrumpió Lupita, su voz llena de dolor, ¿por qué no le dijiste a papá? ¿Por qué no te fuiste de esa casa? Porque no teníamos a dónde ir, mija, le respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas por primera vez en años. No teníamos dinero ahorrado. Yo no hablaba suficiente inglés para conseguir trabajo. No conocíamos a nadie más en San Antonio. Y tu padre, Dios lo tenga en su gloria, era un hombre bueno pero de su época. Si le hubiera contado, habría confrontado a su hermano, y eso habría significado el fin de todo, del trabajo, de la casa, de nuestros sueños de una vida mejor. Además, una parte de mí temía que no me creyera, o peor, que me culpara por provocarlo de alguna manera. Lupita me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de compasión y horror. Mamá, nada de eso fue tu culpa. Ahora lo sé, le dije. Pero entonces no lo sabía. Entonces solo sabía que tenía que sobrevivir cada día. Los meses que siguieron a aquel primer incidente se convirtieron en una rutina de supervivencia. Me levantaba cada mañana con el peso del secreto presionando mi pecho, haciéndome difícil respirar. ¿Has sentido alguna vez que tu propia casa es una prisión, Lupita? ¿Que cada rincón guarda una amenaza invisible? Así era vivir en esa casita del West Side de San Antonio. Las mañanas en Texas eran diferentes a las de Guadalajara. Aquí, el sol salía con una intensidad que calentaba todo inmediatamente. Allá, había una humedad constante, un calor pegajoso que hacía que la ropa se pegara a la piel. Extrañaba el sonido de los pájaros de mi tierra, el pregón del vendedor de tamales que pasaba cada mañana por mi calle. En San Antonio, lo que me despertaba era el ruido de los carros en la autopista cercana, un zumbido constante que nunca paraba. ¿Tu padre salía de la casa a las 5 de la mañana? Lo veía vestirse en la oscuridad, tratando de no hacer ruido para no despertar a nadie. Le preparaba su lonchera con los tacos que había hecho la noche anterior, siempre tortillas de maíz hechas a mano porque eso era lo único que me conectaba con mi hogar. Él me daba un beso en la frente, me decía, échale ganas, mi amor, y se iba. No volvía hasta las 8 de la noche, exhausto, con las manos llenas de callos y astillas de madera. Yo me quedaba sola en la casa con Consuelo, los niños de ella, y con la presencia amenazante de Ramiro hasta las 4 de la tarde cuando se iba a trabajar. Consuelo era una mujer callada, más joven que yo por 5 años, pero parecía mucho mayor. Tenía una mirada triste que nunca desaparecía, ni siquiera cuando sonreía. Ahora entiendo por qué. Trataba de mantenerme ocupada limpiando la casa, cocinando, cuidándote a ti y ayudando con los niños de Consuelo. Pero Ramiro siempre encontraba razones para estar cerca. Si yo estaba lavando ropa en el pequeño patio trasero, él salía a fumar un cigarro y se quedaba ahí, mirándome, haciendo comentarios sobre cómo el sol hacía brillar mi cabello. Si yo estaba cocinando, entraba a la cocina y se paraba demasiado cerca, alcanzando cosas de los estantes superiores que yo podía alcanzar perfectamente sola, rozándose contra mí accidentalmente. Los comentarios eran constantes. Rosa, te estás poniendo gordita con el embarazo, pero te ves bien así. Deberías usar ropa más suelta, te va a hacer daño al bebé tener la ropa tan apretada. En México, las mujeres embarazadas no eran tan delicadas. Mi mamá trabajaba en el campo hasta el día del parto. Cada comentario era como una gota de veneno, pequeña individualmente, pero acumulativa en su efecto. Lo peor era que lo hacía todo delante de Consuelo, quien nunca decía nada. A veces la miraba, buscando alguna señal de que ella también veía lo inapropiado del comportamiento de su marido. Pero ella solo bajaba la vista y seguía con lo que estaba haciendo. Ahora sé que ella estaba atrapada en su propio infierno, pero en ese momento, su silencio me hacía sentir más sola que nunca. Las tardes, después de que Ramiro se iba al trabajo, eran mi único respiro. Consuelo y yo a veces nos sentábamos en el porche pequeño, tomando agua de Jamaica y viendo a los niños jugar en la calle. Eran momentos casi normales. Ella me enseñaba palabras en inglés que había aprendido viendo la televisión. Yo le contaba historias sobre Guadalajara, sobre las fiestas del pueblo, sobre mi familia. Nunca hablábamos de Ramiro directamente, pero había un entendimiento silencioso entre nosotras. Los domingos íbamos todos a la iglesia de San Fernando, en el centro de San Antonio. Era una iglesia hermosa, antigua, con bancos de madera tallada que olían a incienso y cera. Me arrodillaba y rezaba con una intensidad que nunca había tenido antes.
Le pedía a Dios que me diera fuerza, que me mostrara un camino de salida, que protegiera a mi bebé que crecía dentro de mí. ¿Me escuchaba Dios? No lo sabía entonces. Pero el acto de rezar, de articular mis miedos en silencio, me daba algo de alivio. Fue en esa iglesia donde conocí a Dolores, una mujer mexicana de unos 60 años que se convertiría en mi salvación. Ella notó algo en mí, alguna tristeza en mis ojos que reconoció. Después de la misa, se acercó y me invitó a tomar café en una cafetería cercana. No sé por qué acepté. Quizás porque estaba desesperada por hablar con alguien que no fuera parte de mi vida diaria. Dolores me contó que había llegado a San Antonio en los años 50, cuando la discriminación contra los mexicanos era aún más abierta y brutal. Me habló de los trabajos que había tenido, de cómo había criado a 5 hijos sola después de que su marido murió en un accidente de construcción. Pero principalmente, me habló de una organización que había descubierto años atrás, un grupo de apoyo para mujeres inmigrantes que se reunía cada martes en el sótano de una iglesia metodista. No tienes que contarme qué está pasando, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Pero veo en tus ojos lo mismo que vi en los míos hace 30 años. El miedo, la soledad, el sentimiento de estar atrapada. Ven a una reunión. Solo una. Si no te sirve, nunca tienes que volver. Le di 1000 excusas. No podía dejar a mi hija. No hablaba suficiente inglés. No tenía tiempo. Pero Dolores no se rindió. Me escribió la dirección en un papelito, me explicó qué autobús tomar, y me dijo que los martes había servicio de guardería gratis para los niños. Pasaron 3 semanas antes de que me atreviera a ir. Durante esos días, Ramiro continuó con su comportamiento. Había un incidente particularmente perturbador cuando entró al baño mientras yo estaba usando el inodoro, diciendo que necesitaba buscar algo en el botiquín y que no iba a haber nada que no hubiera visto ya. Me quedé paralizada, humillada más allá de las palabras, mientras él rebuscaba lentamente en el botiquín, claramente sin buscar nada en particular. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué el papelito que Dolores me había dado y que había guardado en el fondo de mi monedero. Lo miré bajo la luz tenue de la lámpara de la sala. La dirección estaba escrita con letra clara, 3456 West Commerce St. Martes, 6:30 de la tarde. Grupo Mujeres Unidas. Decidí que iría. Tenía que hacerlo. Si no tomaba alguna acción, algo dentro de mí se iba a romper para siempre. El primer martes que fui al grupo, tuve que mentirle a tu padre y a Ramiro. Les dije que una señora de la iglesia me había invitado a un grupo de oración. Técnicamente no era mentira, Dolores me había invitado y nos reuníamos en una iglesia. Tu padre me animó a ir, diciendo que me haría bien tener amigas. Ramiro no dijo nada, pero vi un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Sospecha? No estaba segura. Tomé 2 autobuses para llegar. Tú ibas conmigo, dormida en mis brazos. El viaje me dio tiempo para pensar, para mirar por la ventana los barrios de San Antonio pasando, casas con jardines bien cuidados, tiendas con letreros en español e inglés, gente caminando por las aceras hablando y riendo. Había vida ahí afuera, más allá de las paredes de esa casa pequeña donde me sentía prisionera. La iglesia metodista en West Commerce Street era muy diferente a San Fernando. Era más pequeña, más modesta, con paredes de ladrillo rojo y un letrero simple. El sótano al que me dirigió Dolores estaba iluminado con luces fluorescentes que zumbaban levemente. Había un círculo de sillas plegables y una mesa con café aguado, galletas de supermercado y agua en una jarra plástica. No era elegante, pero había algo acogedor en su simplicidad. Había 6 mujeres además de Dolores y yo. Todas mexicanas, todas con historias escritas en sus rostros. La más joven tendría mi edad, la mayor parecía tener más de 70. Había una señora que cuidaba a los niños en un cuarto contiguo, y cuando le entregué a Lupita, sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había venido a exponer mis problemas a extrañas? Pero entonces Dolores me presentó a todas y comenzó la reunión. No era como yo esperaba. No había un líder formal ni una estructura rígida. Las mujeres simplemente comenzaron a hablar, compartiendo sus semanas, sus luchas, sus pequeñas victorias. Una mujer habló de cómo finalmente había conseguido un trabajo limpiando oficinas. Otra compartió que su hijo había sacado buenas calificaciones en la escuela.
Una más admitió que su esposo la había golpeado de nuevo, pero esta vez ella había llamado a la policía. Escuchar a estas mujeres fue como abrir una ventana en un cuarto oscuro. Todas enfrentaban dificultades que yo ni siquiera había imaginado. Algunas estaban en situaciones mucho peores que la mía. Pero lo que más me impactó fue su fuerza. No estaban rendidas. Estaban buscando soluciones, apoyándose mutuamente, compartiendo información sobre recursos, trabajos, derechos legales. Cuando llegó mi turno de hablar, casi no pude. Las palabras se atoraban en mi garganta. Pero las mujeres esperaron pacientemente, sin presionarme. Finalmente, comencé a contar. No les dije todo. No pude. Pero les dije que vivía con mi cuñado, que él hacía cosas que me hacían sentir incómoda, que no sabía qué hacer porque dependíamos de él económicamente. Ninguna me juzgó. Ninguna me dijo que estaba exagerando. Una mujer llamada Teresa, que había estado en el grupo varios años, fue quien habló primero. Lo que describes tiene nombre, me dijo. Se llama acoso. Y no es tu culpa. Esas palabras, tan simples, me golpearon como un rayo. Acoso. No era mi imaginación. No estaba siendo demasiado sensible. Había un nombre para lo que estaba experimentando. Teresa continuó explicando. Me habló de los derechos que tenía como inmigrante legal en Estados Unidos. Me dijo que no importaba que Ramiro nunca me hubiera tocado directamente, lo que estaba haciendo estaba mal y yo no tenía que tolerarlo. Me explicó sobre organizaciones que ayudaban a mujeres en mi situación, sobre refugios, sobre programas de asistencia. Pero lo más importante que Teresa me dijo fue esto: Rosa, tú tienes más poder del que crees. Sí, estás en una situación difícil. Pero no estás completamente indefensa. Necesitas un plan. Necesitas independencia económica. Y necesitas paciencia. Los cambios no van a pasar de la noche a la mañana, pero pueden pasar. Esa noche volví a casa con algo que había perdido: esperanza. No una esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino una esperanza realista basada en un plan. Durante las semanas siguientes, seguí yendo a las reuniones de los martes. Cada vez aprendía algo nuevo. Una mujer me enseñó qué autobuses tomar para llegar a diferentes partes de la ciudad. Otra me contó sobre iglesias que daban comida gratis. Dolores me llevó a la biblioteca pública y me enseñó cómo sacar libros para aprender inglés. Pero el cambio real comenzó cuando Teresa me conectó con una red informal de empleos de limpieza. Las mujeres mexicanas en San Antonio limpian las casas de los ricos, me explicó. Es trabajo duro, pero paga en efectivo y puedes hacer tus propios horarios. Me dio 3 números de teléfono de señoras que necesitaban ayuda con la limpieza de sus casas. La idea de trabajar me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Tu padre creía firmemente que las esposas no debían trabajar fuera de casa. Era parte de su orgullo masculino, de las ideas que había aprendido de su propio padre. ¿Cómo iba a reaccionar si descubría que estaba trabajando? Pero por otro lado, necesitaba ese dinero. Necesitaba la independencia que vendría con él. Tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida: trabajaría en secreto. Llamé a uno de los números que Teresa me había dado. Era una señora americana llamada Mrs. Richardson que vivía en Alamo Heights, un barrio rico del norte de San Antonio. Necesitaba que alguien limpiara su casa 2 veces por semana, 3 horas cada vez. Pagaba $7 por hora, lo cual era mucho dinero en ese entonces. Le expliqué mi situación lo mejor que pude con mi inglés limitado. Le dije que tenía una bebé, que necesitaba traerla conmigo. Mrs. Richardson, una señora mayor con cabello blanco y ojos amables, aceptó. Trae a tu niña, me dijo. Tengo una habitación donde puede dormir mientras trabajas. Mi primer día de trabajo fue un martes por la mañana. Le dije a tu padre y a Ramiro que iba a un retiro espiritual de todo el día en la iglesia. Salí de la casa a las 5:30 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Tomé 3 autobuses para llegar a Alamo Heights. Tú ibas dormida, envuelta en tu cobijita rosa que tu abuela te había tejido. La casa de Mrs. Richardson era enorme, más grande que cualquier casa que hubiera visto antes. Tenía jardines perfectamente cuidados, una piscina en el patio trasero, y más baños de los que yo podía contar. Me sentí pequeña e inadecuada.
pero Mrs. Richardson fue amable. Me mostró qué hacer, me dio productos de limpieza, y me dejó trabajar a mi propio ritmo. Limpiar esa casa fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. No porque disfrutara el trabajo físico, que era agotador, sino porque cada minuto que trabajaba era un minuto que estaba construyendo mi futuro. Cada dólar que ganaba era un paso hacia la libertad. Cada superficie que pulía brillante era una prueba de que podía hacer algo por mí misma. Cuando Mrs. Richardson me pagó al final del día, $21 en efectivo, sentí algo que no había sentido en meses: orgullo. Era mi dinero. Lo había ganado con mi esfuerzo. Nadie podía quitármelo. En el autobús de regreso a casa, con ese dinero escondido en mi sostén para que nadie lo viera, comencé a soñar. ¿Cuánto necesitaría para dar el enganche de una casa propia? ¿Cuántos meses de trabajo? ¿Años? Pero también sentí miedo. Estaba engañando a tu padre. Estaba construyendo una vida secreta. ¿Qué pasaría si me descubría? ¿Cómo reaccionaría? Y Ramiro, con sus ojos que siempre parecían estar vigilando, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que sospechara algo? Llegué a casa justo antes de que tu padre regresara del trabajo. Consuelo me miró con una expresión extraña cuando entré, sudorosa y cansada. Parece que fue un retiro espiritual muy intenso, dijo. Había algo en su voz, una pregunta no formulada. ¿Sabía ella que yo estaba mintiendo? Si lo sabía, nunca me delató. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué los $21 y los conté una y otra vez bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Eran solo papeles verdes con números, pero para mí representaban algo mucho más grande: la posibilidad de cambio. Durante los siguientes 2 años, viví una doble vida. Por fuera, era Rosa María, la esposa obediente, la madre dedicada, la cuñada silenciosa que aceptaba su lugar en la jerarquía familiar. Por dentro, era una mujer que estaba construyendo su escape, dólar por dólar, día por día. ¿Te puedes imaginar lo exhausto que era mantener esa fachada, Lupita? Cada día era una actuación, cada mentira un peso añadido a mi conciencia. Mi rutina se volvió mecánica y precisa. Me levantaba a las 4 de la mañana, 1 hora antes que tu padre. En la oscuridad silenciosa de la casa, me cambiaba y te preparaba. Para cuando Miguel se despertaba, yo ya estaba vestida y lista, con la excusa de que iba a misa temprano o a algún grupo de la iglesia. Él nunca cuestionó mi nueva devoción religiosa. De hecho, parecía contento de que hubiera encontrado una comunidad. Trabajaba en 3 casas diferentes a lo largo de la semana. Además de Mrs. Richardson, limpiaba para una familia judía en Terrell Hills y para una pareja de doctores en Monte Vista. Cada casa era un mundo diferente. Mrs. Richardson me trataba con amabilidad maternal, siempre preguntando cómo estabas tú, a veces dejándome llevar comida sobrante. La familia judía era estricta pero justa, con reglas específicas sobre qué productos usar y cómo limpiar. Los doctores casi nunca estaban en casa, lo cual me convenía porque podía trabajar a mi propio ritmo. El dinero que ganaba lo escondía con cuidado casi obsesivo. Cada billete lo envolvía en plástico y lo guardaba en una lata de café vacía. Esa lata estaba enterrada en el pequeño jardín trasero de la casa, debajo de un rosal que yo misma había plantado. Cada semana, en la madrugada del domingo cuando todos dormían, desenterraba la lata, añadía el dinero nuevo, lo contaba todo, y lo volvía a enterrar. Era mi ritual secreto, mi conexión con el futuro que estaba construyendo. Los detalles sensoriales de esos años están grabados en mi memoria con claridad dolorosa. El olor a cloro y limón de los productos de limpieza que quedaba impregnado en mi piel sin importar cuántas veces me lavara las manos. El frío brutal de los inviernos de San Antonio, cuando esperaba el autobús a las 5 de la mañana con el viento cortante atravesando mi abrigo delgado. El peso de las bolsas de mandado que tenía que cargar de regreso a casa, fingiendo que venía de la iglesia cuando en realidad venía de trabajar. Mis manos cambiaron durante ese tiempo. Se volvieron ásperas, con callos en las palmas y las puntas de los dedos agrietadas por el contacto constante con productos químicos y agua. Usaba guantes cuando limpiaba, pero nunca eran suficiente protección. Tu padre notó el cambio. ¿Por qué tienes las manos tan maltratadas?, me preguntó una noche. Es por lavar tantos platos y ropa, le dije, lo cual no era una mentira completa. Solo era una verdad incompleta. Ramiro continuaba con su comportamiento,
pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía completamente indefensa. Cada dólar que ganaba era un ladrillo en el muro de protección que estaba construyendo alrededor de mí misma. Cuando él hacía comentarios inapropiados, yo no bajaba la mirada como antes. Lo miraba directo a los ojos con una expresión neutral, sin darle la satisfacción de verme asustada. Esto parecía confundirlo y, gradualmente, sus comportamientos disminuyeron en frecuencia. No se detuvieron completamente, pero la dinámica de poder había cambiado sutilmente. Consuelo, tu tía, comenzó a cambiar también. Nunca hablamos directamente sobre lo que estaba haciendo, pero ella sabía. Las mujeres siempre sabemos. Ella empezó a cubrirme de pequeñas maneras. Si tu padre preguntaba dónde estaba yo, Consuelo decía que había ido a la tienda o a visitar a una amiga de la iglesia. Una vez, Ramiro comentó que era extraño cuánto tiempo pasaba yo en actividades religiosas. Consuelo intervino diciendo, déjala en paz. Al menos está haciendo algo productivo en vez de chismear con las vecinas como otras mujeres. Los días más difíciles eran cuando estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Trabajar limpiando casas es labor física intensa. Fregar pisos, limpiar baños, mover muebles, cargar aspiradoras pesadas de un cuarto a otro. Y yo lo hacía mientras estaba embarazada. Javier, tu hermano mayor, creció en mi vientre durante esos meses de trabajo secreto. Había días en que sentía que no podía más, que mi cuerpo iba a rendirse. Pero pensaba en la lata enterrada en el jardín, en los billetes acumulándose, y encontraba fuerzas para continuar. Me imaginaba una casa propia, con suficientes cuartos para que cada niño tuviera su espacio. Me imaginaba una cocina donde pudiera cocinar sin que Ramiro entrara a hacer comentarios. Me imaginaba paz, privacidad, seguridad. Esa visión me sostenía cuando todo lo demás fallaba. Las mujeres del grupo de los martes se convirtieron en mi familia elegida. Ellas entendían lo que estaba haciendo porque muchas habían hecho lo mismo. Me apoyaban, me animaban, celebraban cada incremento en mi cuenta de ahorros como si fuera el suyo propio. Teresa me enseñó cómo negociar mejores tarifas con los empleadores. Dolores me presentó a más familias que necesitaban ayuda de limpieza. María, una mujer que había llegado a San Antonio 10 años antes que yo, me explicó cómo funcionaba el proceso de comprar una casa. Vas a necesitar un enganche del 20%, me explicó María. Y vas a necesitar prueba de ingresos. Eso va a ser difícil porque estás trabajando en efectivo. Pero luego me contó sobre prestamistas que trabajaban específicamente con la comunidad mexicana, que entendían nuestras circunstancias y eran más flexibles con los requisitos. Después de un año de trabajar incansablemente, tenía ahorrados $3,000. Sonaba como mucho dinero, pero María me dijo que necesitaría al menos 10,000 para dar el enganche de una casa modesta en un barrio seguro. Otros 4 años de trabajo, calculé. Era una eternidad, pero al menos ahora tenía una meta concreta. Javier nació en octubre de 1983. Fue un parto difícil, complicado por el estrés y el agotamiento de los meses anteriores. Estuve en el hospital 3 días. Durante esos días, por primera vez en más de un año, descansé verdaderamente. No tenía que pretender nada. No tenía que limpiar casas. Solo amamantar a mi bebé y recuperarme. Tu padre estaba radiante con su primer hijo varón. Ramiro vino al hospital a conocer a su sobrino y trajo flores. Se comportó perfectamente apropiado, el cuñado cariñoso, el tío orgulloso. Pero yo vi algo en sus ojos cuando me miró en esa cama de hospital, vulnerable y débil. Era la misma mirada de antes. Nada había cambiado realmente en él. Solo había aprendido a esconderlo mejor. Tomé 2 semanas después del nacimiento de Javier antes de volver a trabajar. Mrs. Richardson fue comprensiva. Tómate el tiempo que necesites, me dijo. Pero yo sabía que cada día sin trabajar era un día menos de progreso hacia mi meta. Así que regresé tan pronto como pude, ahora con 2 niños pequeños en vez de uno. Llevar a un recién nacido y a una niña de 3 años en 3 autobuses diferentes para llegar al trabajo debería haber sido imposible. Muchas mañanas pensé que lo era. Javier lloraba constantemente. Tú, Lupita, estabas en la edad de las rabietas y no entendías por qué teníamos que levantarnos tan temprano. Pero lo hacíamos. Día tras día, semana tras semana, lo hacíamos.
Un día de abril de 1984, algo increíble sucedió. Mrs. Richardson me llamó aparte después de terminar mi trabajo. Rosa, me dijo, he notado cuán duro trabajas, como siempre llegas a tiempo, como mi casa nunca ha estado tan limpia. Quiero ayudarte. Me ofreció un aumento, $9 por hora en vez de 7. Pero más importante, me preguntó si conocía a otras mujeres que necesitaban trabajo de limpieza. Ella tenía amigas, me explicó, amigas ricas que necesitaban ayuda confiable. Esa conversación cambió todo. Me convertí en una especie de intermediaria, conectando mujeres del grupo de los martes con familias que necesitaban servicio de limpieza. No cobraba nada por eso, era mi forma de devolver la ayuda que había recibido. Pero el resultado fue que construí una red. Y esa red me trajo más trabajo, mejores pagos y contactos valiosos. Para el final de ese año, tenía ahorrado $6,000. Estaba a mitad de camino de mi meta. 1986 fue el año del milagro y de la mentira más grande de mi vida. Tenía 27 años y había trabajado como una mula de carga durante 4 años. Cada dólar ahorrado, cada madrugada soportada, cada mentira dicha a tu padre, todo había sido para llegar a este momento. En la lata enterrada bajo el rosal del jardín trasero, ahora había $11,400. María, del grupo de los martes, me había conectado con un agente de bienes raíces llamado Roberto Sánchez, un mexicano de segunda generación que hablaba español perfectamente y entendía nuestra comunidad. Roberto me mostró varias casas en diferentes barrios. Algunas estaban en áreas peligrosas. Otras estaban demasiado lejos de las rutas de autobús. Pero había una casa pequeña de 2 habitaciones en el barrio de Prospect Hill, que era perfecta. La casa necesitaba reparaciones. La pintura estaba descascarada, el jardín era un desastre, y el techo tenía algunas goteras. Pero tenía huesos buenos, como decía Roberto. Y lo más importante, estaba en nuestro presupuesto. El precio era $45,000. Con mi enganche de 11,000 y un préstamo que Roberto me ayudó a conseguir, podíamos comprarla. Pero había un problema enorme: ¿cómo explicarle a tu padre que de repente teníamos dinero para comprar una casa? Él conocía exactamente cuánto ganaba en la fábrica. Sabía que no habíamos ahorrado nada porque cada centavo iba para la renta, la comida y los gastos básicos. ¿De dónde había salido este dinero? Pasé noches sin dormir pensando en esto. Podía decirle la verdad, que había estado trabajando en secreto durante 4 años. Pero eso significaría admitir que le había mentido todo ese tiempo. Tu padre era orgulloso. ¿Cómo reaccionaría al saber que su esposa había estado trabajando a sus espaldas? Peor aún, podría preguntarse por qué yo sentía la necesidad de esconder mi trabajo. ¿Lo llevaría eso a preguntas sobre Ramiro, sobre por qué estaba tan desesperada por salir de esa casa? Dolores, mi mentora y amiga, me aconsejó: a veces una pequeña mentira es necesaria para proteger una verdad más grande. Tenía razón. La verdad completa era demasiado complicada, demasiado dolorosa. Necesitaba una mentira simple que explicara el dinero sin abrir otras puertas. Así que inventé una tía. Una tía que nunca existió, hermana de mi madre, que supuestamente vivía en Monterrey y había fallecido recientemente. Según mi historia, esta tía no tuvo hijos y me dejó una herencia de $15,000. Era una cantidad creíble, ni demasiado grande para sonar sospechosa ni demasiado pequeña para ser insignificante. El día que le conté esta mentira a tu padre, sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de cenar. Los niños ya estaban dormidos. Era uno de esos momentos raros de tranquilidad en nuestra vida caótica. Le serví café y me senté frente a él, con las manos temblando. Miguel, comencé, tengo algo que contarte. Recibí una carta de México. Mi tía Guadalupe falleció. Hice una pausa, fingiendo estar compuesta. Tu padre expresó sus condolencias automáticamente, aunque nunca había oído hablar de esa tía. Continué: ella no tuvo hijos. Me dejó una herencia. Son $15,000. Vi su rostro pasar por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y finalmente emoción. $15,000, repitió, como si no pudiera creerlo. Rosa, ¿estás segura? ¿No es un error? Le mostré documentos falsos que Roberto me había ayudado a crear,
papeles que parecían oficiales con sellos y firmas. Tu padre no era sofisticado en asuntos legales. Los vio, asintió, y me creyó. Lo que pasó después fue mágico y terrible a la vez. Tu padre me abrazó con una fuerza que casi me dolió. Esto es lo que hemos estado esperando, dijo. Podemos salir de esta casa. Podemos tener nuestro propio lugar. Ya no tendremos que vivir con Ramiro. Había lágrimas en sus ojos. Mi mentira le había dado esperanza, pero también me había metido más profundo en mi red de engaños. La noticia de nuestra herencia y nuestros planes de comprar una casa causó diferentes reacciones. Tu padre estaba eufórico. Ramiro parecía molesto, aunque intentaba esconderlo bajo felicitaciones superficiales. Consuelo me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabía ella la verdad? ¿Sospechaba algo? El proceso de comprar la casa fue rápido. Roberto manejó todos los trámites con eficiencia. Firmé documentos que apenas entendía, poniendo mi nombre en papeles que me convertían en propietaria de una casa. Era surreal. 4 años antes era una mujer sin opciones, atrapada en una casa con un hombre que abusaba de mi vulnerabilidad. Ahora era dueña de propiedad. Nos mudamos en junio de 1986. El día de la mudanza fue caótico y hermoso. No teníamos muchas posesiones, así que todo cupó en la camioneta prestada de un amigo de tu padre. Cuando puse el primer pie en nuestra nueva casa, en el espacio que era completamente nuestro, sentí algo que no había sentido en años: paz. La casa de Prospect Hill era pequeña pero era mía. Tenía 2 habitaciones, una cocina con suficiente espacio para una mesa, y un patio trasero donde podían jugar los niños. Las paredes necesitaban pintura fresca. Los pisos de madera estaban rayados. Pero cada imperfección era bella porque era nuestra imperfección. Tu padre y yo trabajamos juntos para arreglar la casa. Pintamos las paredes de blanco brillante durante los fines de semana. Él arregló las goteras del techo. Yo planté un jardín en el patio trasero con semillas que había traído de México, cilantro, chiles, hierbabuena. Por primera vez en años, sentí que estábamos construyendo algo juntos, algo que era solo nuestro. Pero la mentira me perseguía. Cada vez que tu padre mencionaba la tía Guadalupe, sentía una punzada de culpa. Él empezó a crear toda una narrativa sobre esta tía que nunca existió, imaginando cómo debía haber sido, lamentando no haberla conocido. Debió ser una mujer generosa, decía, para dejarnos todo lo que tenía. Yo asentía y cambiaba de tema lo más rápido posible. Dejé de limpiar casas. Ya no necesitaba el dinero adicional con la misma urgencia. Tu padre ganaba suficiente para cubrir la hipoteca y los gastos básicos. Yo podía finalmente quedarme en casa, cuidarte a ti y a Javier sin el estrés constante de mi doble vida. Fue un alivio y también una pérdida. Había llegado a valorar mi independencia económica, la sensación de ganar mi propio dinero. Nos distanciamos de Ramiro y Consuelo. No fue una ruptura dramática, solo un alejamiento gradual. Ya no teníamos que verlos todos los días. Las visitas se volvieron semanales, luego mensuales. Tu padre lo atribuyó a la distancia física entre nuestras casas, pero yo sabía que era más que eso. Yo estaba creando esa distancia intencionalmente, protegiendo mi espacio, protegiéndome a mí misma. Ramiro vino a visitar nuestra nueva casa una vez. Caminó por las habitaciones, examinando todo con ojos críticos. Está bien, dijo finalmente. Para empezar está bien. Había algo en su tono, un resentimiento apenas contenido. Tal vez se dio cuenta de que había perdido su poder sobre mí. Ya no era la mujer vulnerable viviendo bajo su techo. Era una propietaria de casa, una mujer que había encontrado una manera de liberarse. Esa noche, después de que Ramiro se fue, tu padre me dijo: hicimos bien en mudarnos. Mi hermano ha cambiado. Ya no es el hombre que conocí. No dije nada. Solo asentí. Tu padre nunca supo la verdadera razón por la que yo había trabajado tan desesperadamente para salir de esa casa. Los años que siguieron fueron los más pacíficos de mi vida hasta ese momento. Pero la culpa por mi mentira nunca me abandonó completamente. Me había librado de un secreto oscuro solo para crear otro. Los años pasaron como páginas de un libro. Tú y Javier crecieron en nuestra casa de Prospect Hill. Nacieron 2 hermanos más,
Miguel Jr., en 1988 y Carolina en 1990. Nuestra pequeña casa de 2 habitaciones se sentía cada vez más apretada, pero era nuestra. Cada Navidad decorábamos un árbol en la sala. Cada cumpleaños soplábamos velas alrededor de la mesa de la cocina. Éramos una familia normal, o al menos así nos veíamos desde afuera. Pero el pasado nunca se entierra completamente, Lupita. Es como esas semillas que caen en el jardín y permanecen dormidas por años antes de brotar inesperadamente. Ramiro seguía siendo parte de nuestras vidas, aunque de forma más distante. Las reuniones familiares continuaban, cumpleaños, Navidad, el Día de Acción de Gracias. Tu padre insistía en mantener esos lazos. Es mi único hermano, decía. La familia es lo más importante. Yo asistía a esas reuniones con una sonrisa forzada. Me había convertido en una experta en fingir. Saludaba a Ramiro con la cortesía que se esperaba. Aceptaba sus abrazos incómodos. Escuchaba sus consejos no solicitados sobre cómo criar a los niños. Y cada maldita vez, una parte de mí moría por dentro. Lo extraño es que Ramiro cambió con los años. En 1992, tuvo un accidente terrible en la fábrica donde trabajaba. Una máquina mal mantenida le aplastó la mano derecha. Perdió 3 dedos y quedó con dolor crónico permanente. No pudo volver a trabajar en manufactura. Tomó un empleo como conserje en una escuela primaria, ganando mucho menos de lo que ganaba antes. El accidente lo transformó. El Ramiro arrogante y manipulador que yo había conocido se convirtió en alguien más humilde, más callado. Empezó a ir a la iglesia regularmente. Se volvió devoto de la Virgen de Guadalupe. En reuniones familiares, ya no hacía comentarios inapropiados. De hecho, apenas hablaba conmigo directamente, como si sintiera vergüenza. Esta transformación me confundió terriblemente. ¿Cómo se supone que debes sentir hacia alguien que te hizo daño pero que se ha convertido en una persona diferente? ¿El perdón es obligatorio cuando el ofensor se arrepiente, incluso si nunca pidió perdón explícitamente? Estas preguntas me atormentaban en las noches cuando no podía dormir. Había momentos en que casi le contaba todo a tu padre. Estábamos acostados en la cama, en esa intimidad oscura de la noche cuando las verdades parecen más fáciles de decir. Las palabras llegaban hasta mi garganta. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre tu hermano, sobre por qué realmente quería que saliéramos de su casa. Pero entonces pensaba en las consecuencias. Tu padre amaba a su hermano. ¿Cómo reaccionaría al saber lo que Ramiro había hecho? ¿Destruiría a la familia? ¿Y para qué, si Ramiro ya había cambiado? Así que tragaba las palabras y guardaba el secreto, añadiendo otra capa más a la prisión que había construido alrededor de mi verdad. Consuelo, tu tía, se convirtió en una amiga más cercana después de que nos mudamos. Nos veíamos para tomar café, íbamos juntas al mercado de pulgas, nuestros hijos jugaban juntos. Nunca hablamos directamente sobre Ramiro o sobre aquellos años en su casa. Pero había un entendimiento entre nosotras, una complicidad silenciosa. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella sabía. Un día de primavera en 1999, Consuelo y yo estábamos sentadas en mi cocina, tomando café y comiendo pan dulce. Los niños estaban jugando afuera. De repente, sin ningún preámbulo, Consuelo dijo: Rosa, nunca te he pedido perdón. Me quedé paralizada, con mi taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Perdón por qué?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Por no hacer nada cuando él. No pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo sabía lo que estaba pasando. Vi cómo te miraba. Escuché sus comentarios. Y no hice nada. Tenía tanto miedo de él en ese entonces. Me controlaba completamente. Pero eso no es excusa. Debí haberte defendido. Por primera vez en casi 20 años, hablamos abiertamente sobre aquellos meses terribles. Consuelo me contó su propia historia, cómo Ramiro había sido abusivo con ella también, no físicamente pero sí emocionalmente. Cómo él controlaba cada aspecto de su vida, qué ropa usar, con quién hablar, cómo gastar el dinero. Me dijo que el accidente que él tuvo fue, de forma perversa, su liberación. Ramiro se volvió dependiente de ella después del accidente, y esa dinámica cambió todo. Después del accidente, me explicó Consuelo,
Fue como si se diera cuenta de lo frágil que era la vida. Empezó a pedir perdón por cosas, pequeñas cosas al principio. Como había gritado a los niños. Como me había hablado mal. Nunca mencionó específicamente lo que te hizo a ti, pero yo creo que eso pesaba en su conciencia. Esta conversación con Consuelo fue catártica pero también dolorosa. Validó mi experiencia, me hizo saber que no había estado loca, que no había imaginado lo que pasó. Pero también abrió heridas viejas que pensé que habían sanado. Durante semanas después de esa conversación, tuve pesadillas sobre aquellos días en San Antonio, sobre el baño pequeño, sobre sentirme atrapada. Tu padre notó que algo me perturbaba. ¿Estás bien?, me preguntaba. Pareces distraída. Estoy bien, le decía, añadiendo otra mentira pequeña a la montaña de mentiras que había construido para mantener la paz familiar. En el 2001, tu padre tuvo un ataque al corazón. No fue fatal, gracias a Dios, pero nos asustó a todos terriblemente. Estuvo en el hospital una semana. Durante ese tiempo, Ramiro venía todos los días a visitarlo. Lo vi sentado junto a la cama de tu padre, sosteniendo su mano con la suya dañada, rezando. Había lágrimas reales en sus ojos. El amor entre esos hermanos era genuino, eso nunca lo dudé. Lo que Ramiro me había hecho no negaba su amor por tu padre. Después de que tu padre se recuperó, se volvió filosófico sobre la vida. Rosa, me dijo una noche, si algo me hubiera pasado, ¿hay algo que te arrepientas no haberme dicho? La pregunta me golpeó como un puño. Había tanto que no le había dicho. La verdad sobre Ramiro. La verdad sobre mi trabajo secreto. La mentira sobre la tía Guadalupe. Pero en vez de confesar, dije, no, mi amor. Te he dicho todo lo que necesitas saber. El peso de todos estos secretos se sentía como llevar piedras en mi espalda. Cada año que pasaba, las piedras se hacían más pesadas. Empecé a tener problemas de salud, presión alta, insomnio, dolores de cabeza constantes. El doctor me dijo que era estrés, pero no podía explicarle la fuente verdadera de ese estrés. En 2021, Ramiro murió. Fue un ataque al corazón masivo, repentino. Tu padre estaba destrozado. Lloró en mi hombro como un niño. Todos lloramos en el funeral. Yo lloré también, pero mis lágrimas eran complicadas. Lloraba por tu padre, por su pérdida. Lloraba por Consuelo, ahora viuda. Pero también sentía algo más, alivio. ¿Culpa por sentir alivio? ¿Tristeza por todas las conversaciones que nunca tuvimos? Después del funeral, Consuelo me dio una caja. La caja que Consuelo me entregó después del funeral de Ramiro era una caja de zapatos vieja, desgastada en las esquinas, con una banda elástica manteniéndola cerrada. Encontré esto cuando estaba organizando sus cosas, me dijo en voz baja, en un momento en que estábamos solas en la cocina de su casa. Creo que debes verlo. Él nunca tuvo el valor de dártelo, pero yo creo que necesitas saberlo. Esperé hasta llegar a mi casa para abrir la caja. Tus hermanos ya eran adultos entonces. Tú vivías en San Antonio con tu propia familia. La casa estaba vacía excepto por tu padre, quien estaba en la sala viendo televisión. Me encerré en mi habitación, me senté en la cama, y con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había cartas. Docenas de ellas, escritas en la letra irregular de Ramiro, algunas con fechas recientes, otras de años atrás. También había un rosario, una estampita de la Virgen de Guadalupe, y una fotografía vieja de todos nosotros en una Navidad de los años 80. En la foto, yo estaba embarazada de Javier, sosteniendo a Lupita de 2 años, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Empecé a leer las cartas. La primera estaba fechada en 2012, casi 10 años antes de su muerte. Rosa María, he intentado escribir esta carta 100 veces. Nunca sé cómo empezar. ¿Cómo pides perdón por algo de lo que nunca hablaste directamente? Pero necesito que sepas que estoy arrepentido. Profundamente arrepentido por cómo te traté cuando viviste en mi casa. Usé mi posición, usé tu vulnerabilidad, usé excusas culturales para comportarme de maneras que sabía estaban mal. No hay justificación. Lo sabía entonces y lo sé ahora. El accidente que tuve fue mi castigo de Dios. Lo merecía. Cada vez que miro mi mano dañada, pienso en cómo usé esas manos para hacerte sentir amenazada. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco.
Tu cuñado, Ramiro. Las lágrimas comenzaron a caer mientras leía. Carta tras carta, años de disculpas escritas pero nunca enviadas. En una carta de 2015, Ramiro escribía sobre el incidente del baño específicamente: no hay palabras que puedan expresar la vergüenza que siento cuando recuerdo ese día. Te forcé a una situación humillante y luego te manipulé para que creyeras que estabas exagerando. Eso es exactamente lo que los abusadores hacen. Y yo era un abusador, aunque nunca te puse una mano encima. El daño psicológico es tan real como el físico. Lo que más me impactó fue su honestidad sobre su motivación. En una carta sin fecha, escribió: estaba celoso de mi hermano. Él tenía una esposa hermosa, inteligente, trabajadora. Yo tenía problemas en mi matrimonio porque Consuelo me tenía miedo. En lugar de ser mejor persona, decidí ejercer poder sobre ti. Pensé que si te hacía sentir pequeña, yo me sentiría grande. Pero solo me convertí en un hombre pequeño. Había también cartas sobre su transformación después del accidente. Describía cómo el dolor físico constante le había enseñado humildad. Cómo perder su trabajo y depender de Consuelo le había mostrado lo que ella había experimentado dependiendo de él. Dios me puso en tus zapatos, escribió, me obligó a sentir impotencia para que entendiera lo que te hice sentir. Las últimas cartas, escritas en los meses antes de su muerte, eran diferentes. Ya no solo pedían perdón, expresaban esperanza de redención. Ramiro escribía sobre su trabajo de conserje en la escuela, cómo trataba de ser una presencia positiva para los niños, especialmente las niñas. Nunca podré deshacer lo que te hice, escribió, pero puedo asegurarme de que ninguna niña bajo mi cuidado experimente lo que tú experimentaste. Es lo único que puedo hacer ahora. Leí todas las cartas esa tarde. Cuando terminé, me quedé sentada en mi cama, sosteniendo los papeles contra mi pecho, sollozando de una manera que no había llorado en décadas. Era un llanto complicado, rabia por lo que había sufrido, alivio de que él lo reconociera, tristeza porque esta conversación nunca pudo suceder cara a cara, y algo más, algo que me tomó tiempo identificar: el comienzo del perdón. No era un perdón completo. No era olvidar. Pero era reconocer que las personas son complejas, capaces de causar daño terrible y también de arrepentimiento genuino. Ramiro nunca dejó de ser responsable de lo que hizo, pero al menos había intentado enfrentar su responsabilidad, aunque fuera en privado, aunque fuera tarde. Tu padre tocó la puerta. Rosa, ¿estás bien? Te escuché llorar. Guardé rápidamente las cartas en la caja. Estoy bien, le dije, secándome las lágrimas. Solo estaba recordando a Ramiro. No era mentira, solo era, una vez más, una verdad incompleta. Esa noche no pude dormir. Las cartas habían removido todo lo que había tratado de enterrar por décadas. Me di cuenta de algo importante: al guardar el secreto de lo que Ramiro me hizo, había creado una prisión para mí misma. Él se había liberado escribiendo esas cartas, confrontando su culpa. Pero yo seguía atrapada, cargando el peso sola. Pensé en contarle todo a tu padre entonces. Ramiro ya no estaba, ya no había razón para protegerlo. Pero luego pensé en cómo destrozaría a tu padre saber que su hermano, a quien había amado y llorado, había hecho esas cosas. ¿Qué propósito serviría eso ahora? ¿Era justo cargar a tu padre con ese conocimiento cuando Ramiro ya no estaba aquí para defenderse? ¿Respondérsele? Estas preguntas me atormentaron por meses. Desarrollé una rutina de leer las cartas de Ramiro cada domingo por la tarde, cuando tu padre salía a jugar dominó con sus amigos. Era mi forma de procesar, de tratar de entender, de encontrar algún tipo de cierre. Pero el cierre verdadero no llegó hasta que tú encontraste mi diario, Lupita. Hasta que me forzaste a confrontar el pasado no solo en privado sino abiertamente. Y eso cambiaría todo. Después de revelar a Lupita la verdad sobre Ramiro y demostrarle las cartas que había dejado, pensé que finalmente había liberado todos mis secretos. Pero el proceso de excavar el pasado es como pelar una cebolla, Lupita. Cada capa que quitas revela otra más profunda, más dolorosa. Y había una capa que ni siquiera yo había querido confrontar completamente en 40 años. Las semanas después de nuestras primeras conversaciones fueron intensas. Lupita insistió en que toda la familia debía saber la verdad. Mamá, me dijo, no puedes seguir cargando esto sola. Javier, Miguel Jr., Carolina, todos merecen saber. La idea me aterraba. ¿Cómo reaccionarían?
¿Me culparían por haber guardado silencio todo este tiempo? ¿Cambiaría la forma en que me veían? Lupita organizó una reunión familiar en mi casa en Guadalajara. Fue un día domingo de abril. Todos mis hijos vinieron, Javier desde Houston, Miguel Jr. desde Austin, Carolina desde San Diego. Era raro tenerlos a todos juntos fuera de Navidad o algún evento especial. Tu padre no estaba, había fallecido 3 años antes de un segundo ataque al corazón. Parte de mí se alegraba de que no estuviera presente para escuchar lo que estaba a punto de revelar. Nos sentamos en la sala, yo en mi mecedora favorita, ellos en el sofá y las sillas que habíamos traído de la cocina. Lupita estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Comencé a hablar, contándoles todo desde el principio, la vida difícil en San Antonio, el comportamiento de Ramiro, mi trabajo secreto, la mentira sobre la tía Guadalupe, las cartas que Ramiro dejó. Las reacciones fueron variadas. Javier, mi hijo mayor, estaba furioso. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntaba una y otra vez. Podríamos haberte ayudado. Pero yo le recordé, eras un niño. ¿Qué podrías haber hecho? Miguel Jr. estaba callado, procesando. Carolina lloraba, abrazándome, diciéndome que sentía mucho que hubiera pasado por eso sola. Pero fue Javier quien hizo la pregunta que cambió todo. Mamá, dijo despacio, siempre me he preguntado algo. Tú siempre has sido tan sobreprotectora conmigo, más que con los demás. Siempre has tratado de evitar que hable de cuando era bebé. ¿Por qué? Su pregunta me golpeó como un rayo. Había algo más, algo que ni siquiera les había contado en esta confesión. Algo que había bloqueado tan completamente de mi mente que casi lo había olvidado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, porque hubo otro bebé. Antes de ti. Un bebé que perdí. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. ¿Qué?, susurró Lupita. Mamá, ¿qué estás diciendo? Y entonces, por primera vez en más de 40 años, hablé sobre el bebé que perdí. Estaba embarazada cuando empecé a trabajar en secreto. Tenía 3 meses cuando ocurrió el incidente del baño con Ramiro. Para el 4.º mes, estaba embarazada de 5 meses. El estrés de trabajar limpiando casas mientras estaba embarazada, la desnutrición porque no comía suficiente para ahorrar más dinero, el trauma emocional constante de vivir en esa situación con Ramiro, todo cobró su precio. Una mañana de julio de 1982, comencé a sangrar. Era temprano, yo estaba sola en la casa limpiando después de que todos se fueran. El dolor era intenso, como nada que hubiera experimentado antes. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Logré llamar a Dolores, mi amiga del grupo, quien vino inmediatamente y me llevó al hospital. Perdí al bebé esa tarde. ¿Era un niño? Los doctores me dijeron que fue un aborto espontáneo, causado probablemente por estrés excesivo y desnutrición. Me preguntaron sobre mi situación en casa. Por un momento, consideré contarles todo. Pero tenía miedo. Miedo de que me juzgaran, miedo de que involucraran servicios sociales, miedo de que destruyeran la frágil estabilidad que tenía. Cuando tu padre llegó al hospital esa noche después del trabajo, le dije que había tenido un sangrado pero que todo estaba bien ahora. No le conté sobre el bebé. No le conté que había estado embarazada de 5 meses. No le conté que habíamos perdido un hijo. ¿Cómo podía explicar el embarazo sin explicar por qué había estado tan estresada, sin revelar el trabajo secreto, sin abrir todas las otras verdades? Así que guardé ese dolor también, enterrándolo tan profundo que casi desapareció de mi memoria consciente. Los médicos me dieron de alta con instrucciones de descansar, pero yo volví a trabajar 2 días después porque necesitaba el dinero. Cada casa que limpiaba, cada piso que trapeaba, lo hacía con el conocimiento de que mi bebé había muerto porque yo había elegido trabajar en lugar de descansar. Durante años me culpé, les dije a mis hijos, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Me decía que si hubiera sido más fuerte, si hubiera encontrado otra manera, si hubiera hablado antes, tal vez ese bebé habría vivido. Cuando naciste tú, Javier, 6 meses después, te aferré como si fueras lo más frágil del mundo. Porque para mí lo eras. Eras mi segunda oportunidad. Javier estaba llorando también. Se arrodilló frente a mi mecedora y puso su cabeza en mi regazo como hacía cuando era niño. Mamá, susurró, nada de eso fue tu culpa. Nada.
pero yo llevaba esa culpa por 40 años. No era algo que se podía borrar con palabras de consuelo, por más sinceras que fueran. Carolina preguntó si tu padre alguna vez supo. No, admití. Hasta el día de su muerte, tu padre nunca supo que estuve embarazada antes de Javier. Nunca supo sobre el bebé que perdimos. Es el secreto que más peso me ha dado, porque era mi secreto completamente. Ramiro no sabía. Consuelo no sabía. Solo Dolores, quien me llevó al hospital ese día, y los doctores. Y yo. Durante 40 años, solo yo cargué con ese conocimiento. La conversación continuó por horas. Mis hijos tenían tantas preguntas, tanto que procesar. Lupita sugirió que todos fuéramos a terapia, juntos y separados. La idea me asustaba, pero también me atraía. Había guardado secretos por tanto tiempo que la idea de hablar abiertamente sobre todo con un profesional parecía radical y necesaria al mismo tiempo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. El aire olía a gardenias y tierra mojada. Pensé en ese bebé que nunca llegué a conocer, que nunca tuvo nombre, que nunca fue llorado apropiadamente. Le hablé en voz alta por primera vez: lo siento, mi niño. Siento no haberte protegido. Siento no haber hablado de ti. Pero ahora tu hermano y tus hermanas saben que exististe. Ya no eres un secreto. Y yo prometo que nunca más lo serás. Empecé a asistir a terapia, algo que nunca imaginé hacer a mi edad. Mi terapeuta, una mujer llamada doctora Ramírez, me ayudó a entender que había estado viviendo con trauma no procesado por décadas. Los secretos no protegen, me dijo. Los secretos nos enferman. Tenía razón. Mi presión alta, mis dolores de cabeza, mi insomnio, todo estaba conectado al peso de lo que había cargado en silencio. El año que siguió a mis revelaciones familiares fue el más desafiante y transformador de mi vida. A los 72 años, estaba aprendiendo a vivir sin los muros de secretos que había construido tan cuidadosamente durante décadas. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como quitarse una armadura pesada que había usado por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía moverse sin ella. Mis hijos insistieron en hacer un viaje juntos a San Antonio. Querían ver los lugares sobre los que había hablado, la casa pequeña donde vivimos con Ramiro, la iglesia de San Fernando donde conocí a Dolores, las casas donde trabajé limpiando. Al principio resistí la idea. ¿Para qué remover más dolor? Pero Lupita me convenció. Mamá, me dijo, necesitas hacer las paces con ese lugar. Necesitamos hacerlo juntos como familia. Así que en junio de 2024, volé a Texas con todos mis hijos y mis 6 nietos. Era la primera vez que todos viajábamos juntos desde el funeral de tu padre. El vuelo desde Guadalajara a San Antonio fue corto pero me pareció eterno. Miraba por la ventanilla las nubes y pensaba en la Rosa María de 40 años atrás, la que había cruzado fronteras con tantos sueños y tanto miedo. Esa mujer joven nunca imaginó que terminaría regresando como una matriarca de 72 años, acompañada por 3 generaciones de familia, para sanar heridas antiguas. San Antonio había cambiado tanto que casi no lo reconocía. El West Side, donde vivimos con Ramiro, ahora estaba gentrificado. La casa pequeña de 2 habitaciones donde sufrí tanto había sido renovada completamente. Tenía pintura fresca, un jardín cuidado, y una familia joven vivía allí. No entramos, solo la miramos desde la calle. Javier puso su brazo alrededor de mis hombros. Es solo una casa, mamá, me dijo. Ya no tiene poder sobre ti. Visitamos Prospect Hill, donde habíamos tenido nuestra primera casa propia. Esa casa también se veía diferente, pero la reconocí inmediatamente. El rosal que había plantado en el jardín trasero, donde enterraba mi lata de dinero, seguía allí, enorme ahora, con flores rojas brillantes. Me quedé mirándolo por largo tiempo. Ese rosal era testigo silencioso de mi lucha, de mi fuerza, de mi determinación de crear una vida mejor. Carolina tomó una foto de mí junto al rosal. Es una de mis fotos favoritas ahora. Fuimos a la iglesia de San Fernando, donde conocí a Dolores. Dolores había fallecido años atrás, pero su familia todavía asistía a esa iglesia. Por coincidencia maravillosa, su hija estaba allí cuando llegamos. Se presentó y me abrazó como si fuera familia. Mi madre habló de usted hasta sus últimos días, me dijo. Decía que usted era una de las mujeres más valientes que había conocido.
Esas palabras me hicieron llorar. Nunca me había sentido valiente. Siempre me había sentido asustada, reaccionando, apenas sobreviviendo. Pero quizás valentía y miedo pueden coexistir. El momento más significativo del viaje fue cuando visitamos el cementerio donde estaban enterrados Ramiro y tu padre. Consuelo nos acompañó. Ahora era una mujer mayor, frágil pero digna. Nos paramos frente a la tumba de Ramiro. Mis hijos no sabían qué decir. Después de todo lo que habían aprendido sobre él, no sabían cómo sentirse respecto a este tío que había sido amable con ellos pero cruel conmigo. Yo hablé primero. Me arrodillé frente a la lápida y dije en voz alta: Ramiro, leí tus cartas. Sé que estabas arrepentido. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar el rencor me ha hecho más daño a mí que a ti. Te perdono y me perdono a mí misma por no haber hablado antes. Descansa en paz. No fueron palabras perfectas, pero eran verdaderas. Y algo dentro de mí, algo que había estado tenso por 40 años, finalmente se relajó. Luego fuimos a un parque cerca de donde había estado la primera casa donde limpiaba, la casa de Mrs. Richardson. El parque tenía un área de jardín comunitario. Lupita había traído un rosal joven en una maceta. Mamá, dijo, este es para el bebé que perdiste. El hermano que nunca conocimos. Con mis hijos y nietos mirando, plantamos el rosal en ese jardín comunitario. No era una tumba, pero era un memorial. Era un reconocimiento. Era decir, exististe. Importaste. Te recordamos. Mis nietos, que habían escuchado partes de mi historia apropiadas para su edad, pusieron sus manos pequeñas sobre la tierra alrededor del rosal. Mi nieta mayor, que tiene 16 años, dijo: Abuela, vamos a volver cada año a cuidar este rosal. Nos vamos a asegurar de que nunca esté solo. No pude hablar por las lágrimas. El resto del viaje fue más ligero. Comimos en restaurantes mexicanos, visitamos el Álamo, caminamos por el Riverwalk. Reímos juntos, compartimos historias, creamos nuevos recuerdos en esta ciudad que había sido escenario de tanto dolor. Estaba reclamando San Antonio, transformándolo de un lugar de trauma a un lugar de sanación familiar. Cuando regresé a Guadalajara, algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no me despertaba con ese peso en el pecho. Ya no sentía que estaba actuando para mi familia. Por primera vez en décadas, me sentía auténtica, completa, libre. Comencé a hacer algo que nunca imaginé hacer: compartir mi historia más allá de mi familia. El grupo de mujeres de mi iglesia en Guadalajara me pidió que hablara sobre mi experiencia como inmigrante. Acepté. Conté mi historia, sin vergüenza esta vez, sin secretos. Hablé sobre Ramiro, sobre el trabajo secreto, sobre el bebé perdido, sobre el costo del silencio. No esperaba la reacción. Después de mi charla, 3 mujeres se me acercaron en privado. Cada una me contó sobre sus propios secretos, sus propios traumas que habían guardado por años. Una había sufrido abuso de un familiar. Otra había tenido que abortar un embarazo en circunstancias desesperadas. La tercera había sido víctima de acoso laboral que nunca denunció. Escuchar su historia me hizo darme cuenta de que no estoy sola, me dijo una de ellas. Empecé a entender que mi historia, por dolorosa que fuera, podía ayudar a otros. Que romper el silencio no solo me liberaba a mí, sino que daba permiso a otros para liberar sus propias verdades. Comencé a reunirme regularmente con mujeres en mi comunidad, creando un espacio similar al que Dolores había creado para mí en San Antonio hace 40 años. Era mi forma de honrar su memoria y de devolver lo que me había dado. Mi relación con mis hijos se profundizó. Javier, que siempre había sido emocionalmente distante, empezó a abrirse más. Me contó sobre sus propias luchas, sus inseguridades, sus miedos sobre ser buen padre. Durante años, me confesó: sentí que no podía contarte mis problemas porque tú siempre parecías tan fuerte, tan capaz de manejar todo. Ahora que sé lo que realmente pasabas, entiendo que la fuerza no significa nunca mostrar debilidad. Tenía razón. Le había enseñado una lección equivocada con mi silencio. Carolina comenzó un proyecto documental sobre mi historia. Mamá, me dijo, tu historia necesita ser preservada. Hay miles de mujeres inmigrantes con experiencias similares que nunca son contadas. Al principio la idea me incomodaba, pero luego pensé en todas las mujeres que podrían beneficiarse de saber que no están solas. Una tarde de octubre,
mi nieta de 16 años, la hija de Lupita, vino a visitarme. Se sentó conmigo en mi cocina mientras yo hacía tamales, una tradición que había mantenido por décadas. Abuela, me dijo, quiero que me enseñes a hacer tamales, pero también quiero que me cuentes más sobre tu vida. Las historias reales, no las versiones editadas. Así que mientras amasábamos la masa y rellenábamos los tamales, le conté historias. No solo sobre el dolor, sino también sobre la resiliencia. Sobre Dolores y las mujeres del grupo. Sobre Mrs. Richardson y su amabilidad. Sobre Consuelo y cómo encontró su propia fuerza. Sobre las pequeñas victorias, cada dólar ahorrado, cada día sobrevivido, cada momento de alegría robado de las circunstancias difíciles. Abuela, me preguntó, si pudieras volver atrás y cambiar algo, ¿qué sería? Pensé en su pregunta por un largo tiempo. Habría hablado antes, le dije finalmente. No para cambiar lo que pasó, porque no tengo control sobre eso. Pero para no cargar sola con el peso. Los secretos nos enferman, mija. La verdad, por dolorosa que sea, nos hace libres. Mi nieta me abrazó, y en ese abrazo sentí esperanza. Esperanza de que ella no repetiría mis errores. Esperanza de que su generación hablaría más, confiaría más, se apoyaría más mutuamente. Esperanza de que los ciclos de silencio y secretos que plagaban a mi generación terminarían con ella. Ahora, sentada en mi mecedora en mi sala en Guadalajara, con el olor de las gardenias entrando por la ventana abierta, pienso en el viaje que he hecho. Desde aquella joven de 30 años, asustada y sola en San Antonio, hasta esta mujer de 73 años, finalmente en paz con su pasado. Ha sido un viaje largo, doloroso, pero al final, sanador. ¿He sanado completamente? No, y tal vez nunca lo haré. Las cicatrices permanecen. Pero las cicatrices son solo evidencia de heridas que han cerrado, de batallas sobrevividas, de fuerza encontrada. Ya no me avergüenzo de mis cicatrices. Son parte de mi historia, y mi historia es valiosa. Mi consejo para cualquier mujer que lee esto y que está guardando sus propios secretos dolorosos es este: habla. Encuentra una persona de confianza y habla. Puede ser un amigo, un terapeuta, un grupo de apoyo, un diario. Pero no guardes el dolor solo para ti. El silencio nunca protege realmente. Solo retrasa la sanación. Y para las familias, creen espacios seguros donde la verdad pueda ser dicha. No juzguen. No minimicen. Solo escuchen con compasión. A veces, el simple acto de ser escuchado es el principio de la sanación. Termino mi historia aquí, pero mi vida continúa. Cada día es una oportunidad para elegir la autenticidad sobre la actuación, la verdad sobre los secretos, la conexión sobre el aislamiento. He aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir honestamente. Nunca es demasiado tarde para sanar. Y a aquel bebé que perdí hace 42 años, finalmente te he llorado apropiadamente. Finalmente te he honrado. Siempre fuiste parte de mi historia, y ahora toda mi familia lo sabe. Descansa en paz, mi niño. Tu madre finalmente encontró la suya.